Va a ser el carpetazo. Entonces, vamos a tomar la lectura bíblica que es Romanos 6, 1 al 14. ¿Cuál, hermano? Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14. Recuerden que en este tiempo vamos a estar participando. Necesito que estén pero bien truchos porque les voy a hacer 2 preguntas al final y requiero su participación. Les voy a hacer un examen. Romanos 6, versículos del 1 al 14. ¿Ya lo tenemos? Para que se pongan de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar lectura por referencia a la palabra. Por favor. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo el pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado, y Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Voy a repetir el 11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, ponemos en tus manos este tiempo para que tú nos hables, Señor. Te pido, Señor, que dispongamos un corazón, los oídos espirituales para recibir esta palabra. Señor, gracias porque tú moriste y cuando tú resucitaste, tú nos invitas, Señor, a participar de tu muerte y de tu resurrección. Señor, tú nos llamas a que dejemos el pecado y que tengamos una vida nueva en ti. Gracias, Padre bendito, porque este es el plan, porque tú nos llamaste para llegar a ti mismo, Señor, por medio de Cristo Jesús. Ponemos en tus manos, Señor, para que sea el Espíritu que guíe este tiempo, y te damos gracias, Señor Jesús. Gracias te damos por este tiempo. Amén. Pueden sentarse. Bueno, ya me tendré que acostumbrar con el micrófono así. Es que cuando tenemos así, baja la vista, luego me doy cuenta que estoy ciego.
Pues voy a aprender. Voy a hacer 2 preguntas para que pongan atención y al final me van a responder. ¿Les parece bien? Una de ellas va a ser, me van a explicar por qué el tema es el carpetazo. Y la otra pregunta va a ser, ¿por qué Cristo fue bautizado por Juan? ¿Cuál pregunta está más fácil? ¿La primera? No, la segunda. La segunda. Las 2 están fáciles. Amén. Entonces que el hermano pase a predicar. Bueno, vamos a empezar. En la introducción vamos a leer un pasaje que ahí igual que en el que leímos anteriormente, este pasaje nos va a mostrar en la práctica lo que es el bautismo. Pero pongan mucha atención. Vamos a leer Mateo 3, capítulo 3, del 1, versículos 1 al 17. Pero lo vamos a hacer un poco más participativo. A ver, abran sus Biblias, Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 17. Seguramente hemos leído este pasaje algunos de nosotros muchas veces, pero nos vamos a detener un poquito porque Dios nos va a mostrar cosas muy hermosas que a veces a lo mejor no lo hemos sentido del todo, pero en parte seguramente hemos entendido que se trata. ¿De qué se trata estos capítulos? Mateo capítulo 3, del 1 al 17. Toda la predicación de Juan el Bautista. Ok, es Juan el Bautista prepara el camino. Y la segunda parte es el bautismo de Jesús. Y aquí hay muchas interrogantes que nos van a ayudar bastante. ¿Quién tiene una buena lectura? ¿Qué pasa el frente? Mateo 3, del 1 al 17. Mateo 3, versículo 1. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, abran el camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Aquí. Vamos hasta el 4, versículo 4, ¿sí? Aquí Juan dice, voy a preparar el camino. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué les decía que qué? Que se prepararan. Sí, pero ¿qué tenía que hacer la gente para preparar el camino? Tenían que arrepentir de su corazón. Para que yo prepare el camino, Juan prepara el camino para que cuando venga Cristo, la gente se arrepentía, preparaba su corazón para recibir a Cristo. ¿Sí? Si yo no me arrepiento, ¿podría yo entender el mensaje de Jesús? No. Eso es importante. Juan prepara el camino. ¿De qué forma? Era una voz que clamaba en el desierto y les decía, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Hay que preparar el corazón. Juan el Bautista dice, preparen el corazón, arrepiéntanse. Esta es la primera parte. Continuamos capítulo 5. Versículo 5. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río del Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. «Camada de víboras», exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro,
estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Esto no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de esas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Gracias. Aquí vemos una segunda parte muy importante. ¿Qué había cuando... ¿Quién miraba a Juan el Bautista? ¿Quién lo miraba? ¿Qué hacía? Y lo que decía. ¿Quién lo miraba? Los fariseos, ¿Quién más? los maestros de la ley. Los seduceos, fariseos y maestros de la ley. Muy bien. ¿Quién más miraba? Y dice, toda Judea, toda la región de Judea. Todos estaban mirando. Los fariseos y seduceos eran los maestros de la ley, o eran sectas judías que conocían, tenían ciertas prácticas, eran sectas judías. Es bien importante. Los fariseos y seduceos, ¿qué están representando? Un poco simbólico es, representan lo que Satanás estaba observando en ellos. ¿Ellos veían con amor lo que hacía Juan el Bautista o lo veían con celo? Entonces representan, ¿no?, al reino de las tinieblas. Y todo el pueblo de Judea, ¿quiénes son? No eran las personas que eran muy instruidas, eran personas del pueblo, personas humildes, que se estaban arrepintiendo y se les estaba preparando el camino para recibir a Jesús. Es bien importante que debemos de dar un testimonio en el bautismo, ¿verdad? Veían a Juan el Bautista. ¿Quiénes veían a Juan el Bautista? Todos, incluyendo al reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas estaba mirando a ver quién es ese cuate. ¿Será el Mesías? ¿No será el Mesías? ¿Cómo estaba el reino de las tinieblas? ¿Eh? Observando. Estaban dando, pero toda la gente que se bautizaba, todos veían quién se bautizaba. Entonces se daba un testimonio. El bautizo es un testimonio público. Todo lo tenemos que saber. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar esa paradoja un poquito más. Versículo 11. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. En esta tercera parte, ¿de quién está hablando? De Jesús, ¿eh? Dice que viene alguien que es superior a mí. Juan el Bautista, ¿qué representaba en ese momento? Un profeta. Posteriormente Jesús decía, es Elías. Entonces Juan el Bautista era el profeta más grande que había existido hasta ese momento. Recuerden que pasaron 450 años antes de que hubiera otro profeta. El último profeta, ¿quién fue según el Antiguo Testamento? Bueno, en la parte del Antiguo Testamento aquí mencionan. No, Malaquías. Malaquías. Y pasaron 450 años, ¿y quién viene entonces? Juan el Bautista. Aunque Juan el Bautista está en el Nuevo Testamento, Juan ya no recibe de la gracia, ¿verdad? Juan sigue profetizando como profetizó Elías, como si fuera en el Antiguo Testamento. Juan viene así como con nosotros el Espíritu Santo, él ya tenía la gracia, ¿no? ¿Verdad? Él preparó el camino porque venía alguien mayor. Pero Juan el Bautista fue el ser terrenal más grande que estuvo. ¿Sí? Juan el Bautista fue el más grande de todos los profetas. ¿Sí? Bautismo de Jesús, versículo 13. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Gracias. Después
Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. ¿Quién estaba en ese momento ahí, en esa escena? Los tres. Los padres, los hijos y Dios Espíritu. ¿Y quién bautizaba? Juan. En esta escena tenemos un acontecimiento que debe mover nuestros corazones, porque en la tierra y ante la vista de todos, estaba la voz del Padre confirmando a su Hijo y el Espíritu Santo descendiendo hacia él. Y había el hombre más grande que había existido en la tierra, bautizando a Jesús. Y Jesús fue sumergido en el agua cuando más metió los pies, porque el agua estaba muy... ¡Ay! Fue zambullido en el agua, fue sumergido en el agua, y Jesús sale. ¿Por qué Jesús fue bautizado si él no tenía pecado? ¿Por qué Jesús fue bautizado? ¿De qué se iba a arrepentir? No, pues él fue obediente a su padre. En una parte obediencia. ¿Para qué? Para enseñar lo que es un bautizo. Lo que es el bautizo, por ahí va la cosa. Por obediencia. Obediencia. Muy bien. Pero no dejen de esa. La respuesta está todavía a medias. Vayan pensando en lo que vamos a ir viendo del bautizo y al final me da la respuesta. ¿Por qué Jesús fue bautizado por Juan el Bautista? O también piensen, ¿qué hubiera pasado si Jesús bautiza a Juan? A lo mejor así es más clara la respuesta. ¿Qué hubiera pasado si Jesús bautiza a Juan? No hubiera bajado el espíritu en ese momento. Sí, bueno, no hubiera bajado. Pero ¿qué hubiera pasado a futuro? Sí. Aquí tenemos una escena que se presenta en la Biblia. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y un gran profeta. Que ¿Sí? por eso fueron. ¿Y ellos lo hicieron en secreto? No. A la vista de todos. ¿Sí? Vamos a continuar. Entonces ya vayan pensando. ¿Qué hubiera pasado? Va a ayudar mucho si piensan. ¿Qué hubiera pasado si Jesús bautiza a Juan? Eso es sí, nunca hubiera pasado eso, pero ¿qué hubiera pasado para que sea más comprensible la respuesta? Vamos a dividir qué se consiguió con el bautizo, qué hacemos con el bautizo. Cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué pasa? Cuando yo me bautizo, ¿qué pasa? Cuando yo recibo a Cristo y cuando yo me bautizo, cuando yo recibo a Cristo, cuando yo creo en Cristo y cuando yo me bautizo, ¿quién ya recibió a Cristo aquí? Levanten su mano. O sea, no les diferencia, pues es evidente. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. ¿Quién recibió a Cristo aquí? Cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿qué viene hacia nosotros? ¿Qué pasó con Cristo? ¿Qué viene? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando el Espíritu Santo está conmigo, es porque antes yo qué hice. Me arrepentí. Entonces me llaman a un arrepentimiento Dios. Entonces ese arrepentimiento me purifica. Cuando Juan los llamaba arrepentimiento, entonces ellos se purificaban. Pero para el judío y para la Biblia el agua purifica, ¿verdad? Entonces había que sumergirlos en agua porque era la representación de una purificación. El arrepentimiento, el reconocer mis malas acciones, me hace libre. ¿Sí? Porque así no me ando escondiendo. ¿Se acuerdan en la obra cómo el mundo, en inicios, se avergonzaban y se tenían que tapar ante la luz y la gloria de Dios? Porque estábamos sucios. Pero nos purificó. Seguimos sucios, ¿verdad? Inicios y mundo siguió sucio.
Si hay un arrepentimiento, entonces nos purificamos y experimentamos una libertad. Nos sentimos libres, con el rostro hacia el sol, con el rostro, así podemos caminar entre las personas y sentirnos libres. Ya no nos tenemos que esconder, porque estamos purificados. Entonces desciende el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa en mi vida entonces? Yo me arrepiento, me purifico y el Espíritu Santo está en mí. Entonces yo voy a mantener mis vicios, voy a mantener mi forma de hablar. ¿Eso mantengo? No, Es imposible, no se puede, porque el Espíritu Santo está en mi vida. Ya no se puede. Entonces mi vieja naturaleza queda por allá y empiezo una nueva vida. Le doy carpetazo a mi vieja naturaleza y empiezo una nueva vida. Pablo era muy estudioso, era el más avanzado de los judíos. ¿Y cómo tomó su vida pasada? Por basura. Da carpetazo a su vida pasada y empieza una nueva vida en Cristo. Los fariseos y saduceos, ¿cómo veían a Juan el Bautista? Con envidia, con coraje, cuidado. Alaba a Satanás a través de ellos, ¿no? Cuidado, ¿quién es? ¿Será un Mesías? Hay que cortarle la cabeza, ¿no? Así es. Si yo no le doy carpetazo a mi vida, yo voy a tener un conflicto en mí, porque entonces el Espíritu Santo no está en mí. Y entonces yo sigo, ¿en qué vida sigo? En mi vida pasada me he dado carpetazo. No he cerrado ese expediente que de nada me sirve. Cuando yo doy carpetazo a mi vida pasada, ¿qué hago con esa carpeta? Archivo muerto. Archivo muerto, lo tiro a la basura. ¿Sí? Y empiezo una nueva vida. Y esa nueva vida y ese nuevo archivo, ¿cuándo lo voy a cerrar? Nunca. Es para la eternidad. ¿Sí? Ya les di la primera respuesta, pero al final me la van a dar. Alguien que quiera participar. Está fácil, ¿no? Vamos otra vez a leer Romanos 6 del 1 al 4. Síganme con su mirada. Ahora bien, ¿deberemos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Ya no, nuestra vieja naturaleza murió. Ahora tengo vida nueva. Eso ya pasó en nosotros, en los que creemos. Los que ya creemos en Jesús, ya pasó eso. Entonces el bautismo en agua, ¿qué significa? Lo que pasó en nuestro ser interiormente, lo vamos a reflejar externamente. Es algo simbólico. El bautismo tiene poder, es algo simbólico. Nada más es consecuencia de lo que ya recibí a Cristo. Y entonces, como acto de obediencia, me voy a bautizar en agua. Lo que pasó en mi vida interna, ahora lo voy a manifestar de manera externa. A ver, ahora pónganse a pensar en Cristo. Cristo nos está mostrando que Él se sumerge en agua, ¿sí? Sale, resucita. ¿Eso significa? No, en Él no. Él no tenía pecado. Ahorita vamos a... No sé así, pero ahorita vamos a decir por qué. Sí. Él se sumerge en el agua y sale. Para comenzar su ministerio. Él estaba ya enseñándonos algo de lo que Él iba a hacer. Él nos estaba mostrando algo de lo que Él iba a hacer. ¿En ese momento tiene Jesús pecados? No. ¿Pero qué es lo que iba a hacer Él? Enseñarnos. ¿Qué iba a hacer Él en la cruz? Sacarnos los pecados. Ya vamos teniendo la respuesta. Entregar sus pecados que eran de nosotros. Entonces, ¿tenía pecados o no tenía pecados? Pero entonces, Él se llevó todos nuestros pecados, ¿no?
Cuando Él carga con nuestros pecados, ¿Él se contamina? ¿Se contamina? Entonces, ¿por qué su Padre lo abandona? Sí, en el momento en que recibe todo el pecado del mundo, por eso dice, ¿por qué Padre me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Ahora imagínense lo que sintió Cristo cuando recibe todo el pecado de toda la humanidad. Cuando Él era santo, Él era bendito. Cuando Él carga con el pecado de mi hermana Carmen, de mi hermana Estela, del hermano Aarón, de Claudia, de Lulú, de cada uno de nosotros, mi hermano Daniel, cuando carga con sus pecados Jesús, ¿qué habrá sentido Jesús en ese momento cuando Él era bendito? Cuando Él decía, basta con que yo mire a una mujer y la codicie y con eso ya adulteré. Imagínense cuál era la condición de Jesús, ¿no? A veces podemos decir que Jesús era bendito y era santo, pero a veces no nos podemos ni siquiera imaginar qué significa esa palabra tan gloriosa, ¿no? Cuando dice Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No se sintió hasta la muerte de mal? Porque el pecado, ¿qué es para Él? Ni más es muerte. Entonces Cristo ya no soportó, ¿no? Tanto dolor, ¿no? A lo mejor hubo ahí misericordia, ¿no? En ese momento lo desenchufa y muere, ¿sí? ¿Sí me explico? ¿Qué estaba entonces pasando con Cristo en ese momento? Cuando Juan el Bautista lo estaba bautizando. ¿Qué estaba representando Jesús? Lo que habría de Él en ese momento presentó todo el plan desde el principio hasta el fin. En ese momento Él presenta el plan porque dice, miren, todos tienen y todos se pueden salvar. ¿En quién? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido Juan el Bautista? No funciona. Pero Juan el Bautista lo entendió en ese momento. Dice, pero ¿por qué porque yo te voy a bautizar? Más bien tú a mí, porque yo sí soy pecador. Tú no tienes pecado. Pero Juan el Bautista no entendió. Juan el Bautista, que era el profeta más grande en ese momento, no lo entendió porque el mensaje en ese momento no era para él. ¿Para quién era el mensaje entonces? Para todos los pecadores. Para nosotros. Qué hermoso, ¿eh? Juan era el profeta más grande y él lo entendió. Pero nosotros ya lo entendemos. ¿En qué condición nos ha puesto Dios? Que Juan no lo entendió. ¿No creen que es una bendición que esto podamos traer en nuestra vida? Es privilegio. Pero ¿qué hacemos con esta bendición? ¿Nos ponemos arriba de Juan el Bautista o nos ponemos abajo? Dios nos pone arriba, pero ¿quién se pone abajo? Nosotros. Dios nos pone arriba en su gracia y en su misericordia y en su amor, pero ¿quién se pone abajo de Juan el Bautista? Nosotros. ¿Sí? Vamos a leer 2 Corintios 5:17, por favor. Rápido. 2 Corintios 5:17. ¿Quién tiene buena lectura para que pase? Ayúdenme un ratito por acá. Hermana Niña, ¿me ayuda? Para no retrasar este tiempo. Segunda de Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esto es el carpetazo, ¿sí? Según el Corintios 5:17 nos lo da también de una manera más resumida. Vamos a ver ahora el siguiente versículo, Efesios 4:21 al 24. Efesios 4:21 al 24, capítulo 4 del 21 al 24. Amén. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo.
en este punto estamos hablando muertos y sepultados. El bautizo dice que es una... ¿Bautizo qué significa? Obediencia. La palabra bautizo, tal literalmente, ¿qué significa literalmente? Es Bajar las Bajar a aguas. bajar a las aguas, es inmersión. Es me sumerjo en la agua. Cuando yo me sumerjo en el agua, estoy representando la muerte y la sepultura, nada más hasta ahí. Bautizo es me sumerjo en el agua. El agua purifica, me sumerjo en el agua para morir junto con Cristo. ¿Sí? Y estoy sepultado porque estoy abajo del agua. Eso es bautizo. Sí, significa sumergir. Si yo me salgo, es la consecuencia del bautizo. Pero el bautizo es crucificado y muerto con Cristo. ¿Sí? Muero mi vieja naturaleza, muere mi carne y resucito en quién? En Cristo. Bautizo es la parte en que soy crucificado y muerto con Cristo Jesús. ¿Sí? Bautizo es inmersión, sumergirse en el agua. Entonces, en esta parte que estamos leyendo es muertos y sepultados. Y como consecuencia del bautizo tenemos muchas cosas. Pero lo primero que tenemos que entender es que tenemos vida nueva. Vida nueva. ¿Y qué es esa vida nueva? ¿Qué podría ser esa vida nueva? Miren, aquí tenemos una familia muy bonita, Claudia y sus niños. Una vida nueva, todos son hermosos. No, es que ellos son invitados, son nuestros invitados. Oye, ya es que son nuestros invitados. Y no lo más hermoso. Una vida nueva lo podríamos definir como la plenitud de vivir en Cristo. Y esto es conocer la belleza que hay en cada uno de nosotros. ¿Y de qué belleza estamos hablando? ¿Como la del mundo que vimos ayer? No. Estamos hablando de la verdadera belleza que está en el ser interior. Y ese ser interior, ¿quién me la muestra? Jesús. Porque antes estábamos engañados por el mundo. ¿Cómo? En el mundo, ¿qué es algo bello? ¿Cómo es un modelo? Ojos azules, finos, musculosos. Te pregunto. Y tienen mucha fama, ¿no? Y son muy famosos. Ajá. ¿Pero serán verdaderos? No, todo es. ¿Son sensibles por la vida de alguien más o son egoístas? Aquí estoy yo soy el guapo. Así diría Luis Miguel, ¿no? Luis Miguel ahí en las esquinas dando limosna, ¿no? Ah, no, ¿no es así Luis Miguel? No. Nada que ver. Entonces, ¿por qué lo ven tanto mujeres? ¿Lo veían? Ah, bueno. Ya no. Está bien. Ya no vemos a los artistas. Entonces, muertos, sepultados y tenemos vida nueva. Vida nueva, yo entiendo que todos somos hermosos a los ojos de Jesús. ¿Y el Padre hizo a alguien menos de alguien más? No. No, nos creó a todos A su imagen. en su condición, en la condición de Él. Sí, no hay más. Entonces, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Qué es lo que hace Cristo? Dice Cristo, yo no te voy a cambiar en base a la Maribel que fuiste. ¿Qué te está diciendo Jesús? Tienes que destruirte, tienes que negarte a ti mismo, porque si no pasa eso, no vas a dejar que Cristo obre en tu vida. Tienes que arrancar esa naturaleza pasada, tienes que quemarla, matarla, desecharla, destruirla, ¿no? Le dijimos ese archivo muerto para que venga una nueva vida. ¿Qué es lo que más nos va a estorbar entonces en este carpetazo? Que si yo de esa carpeta pasada saco copias y las paso a la nueva carpeta, esa nueva carpeta se ensucia. Yo no puedo tomar archivos de mi vieja vida. Es que este es un recuerdo de mi graduación. Lo paso así, porque cuando yo me gradué no conocía a Cristo. ¿Cómo fue mi graduación? Sí, pero principalmente era yo. Y nunca le di gracias a Dios, ¿verdad? Claro que en las graduaciones llevas un cura, y hacen la misa y todo eso, pero sabemos que No lo conocíamos. finalmente nomás es un requisito, ¿verdad? Es que va a haber cura y todo el mundo le dice, todos están invitados porque hasta va a estar el cura ahí, ¿no?
Y va a ver esto, y va a ver lo otro, y va a ver todo. Hasta el cura es parte del show, ¿no? El chupe también. Pero no puedo ir a agarrar ese archivo del antiguo de mi expediente y pasarlo al nuevo. ¿Sí? No puedo agarrarle un expediente. Ay, mis 15 años. ¿O sí? Si hacemos 15 años, ¿para quién lo hacemos? ¿Para quién? Para Dios. Bueno, No conocemos a Cristo, pues todo se hace para el mundo. Yo doy carpetazo. Le doy carpetazo a mi vida pasada. Hay muchas formas. Entonces empiezo una vida nueva. Destruyo ese archivo. ¿Qué tengo que hacer con ese archivo? Lo quemo. ¿Sale? Y paso mi nueva vida. Vamos a ver Romanos 6, del 5 al 9. Este es el segundo punto. El primer punto es muertos y sepultados. Como consecuencia tenemos vida nueva. El siguiente punto va a ser, lo vamos a ver del 5 al 9, en donde somos victoriosos. En donde ya no tenemos una postura derrotada. ¿Sí? Hermana Fabián. ¿Ando, hermano? Ah, sí. ¿Quién me ayuda a leer? Hermana Melody. El segundo punto es victoriosos. Yo le digo, hermano, Por favor. Romanos, ¿qué pasa? Romanos, versículo 5 al 9. Romanos capítulo 5. Es el 6, sigue, estamos en el 6, versículo 5 al 9. 5 al 9. Romanos 6, capítulo 5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos libertados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Cristo. Si yo resucito con Cristo, ¿la muerte tiene poder sobre mí? No, ¿De qué muerte estamos hablando? de la muerte carnal, no de la muerte pecadora. También de la muerte espiritual y de la muerte carnal. Porque cuando yo creo en Cristo, el Espíritu Santo está en mí, entonces tengo vida espiritual. Muero, o sea, yo ya vivo en el Espíritu. Y soy victorioso en Cristo. Si Cristo no estuviera en mi vida, ¿tendré yo vida? Estamos muertos. Aunque esté aquí parado. Estamos Ok. muertos en vida. Si yo no tengo a Cristo en mi vida, yo estoy muerto. ¿Y tendré alguna victoria en esta vida? No. Ya estoy derrotado. Cuando antes de que yo conociera y recibiera a Cristo en mi vida, yo estaba derrotado, yo estaba muerto. Si estoy muerto, estoy derrotado. Y pasaban muchas cosas en mi vida y no había propósitos eternos, no había ningún propósito en mi vida. Y nos sentimos vacíos, nos sentimos, ya sabemos cómo nos sentimos, ¿verdad? Pero entonces, cuando yo tengo y vivo en Cristo, cuando yo vivo en Cristo, pongan atención en esto, cuando yo vivo en Cristo, ¿es válido que yo diga que me están haciendo brujería? No. ¿Pero si han escuchado eso de hermanos cristianos? Si Cristo está en mi vida, ¿la brujería tiene poder sobre mí? No. Se lo voy a poner más difícil. Si Cristo está en mi vida, mi esposa, que es cristiana, ¿tiene más poder sobre mí? No. Está muy bien. ¿Cuál es la victoria ahí? ¿Cuál es mi victoria? ¿Es mía mi victoria? ¿De quién es? No, sí es mía mi victoria, pero también es de ella.
Si ella ya no tiene matriarcado, la victoria es de los 12. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella entendió que ella tiene vida en Cristo. ¿Sí? Tenemos vidas abundantes en Cristo. Y entonces ya tenemos victoria. En Cristo somos más que vencedores. Y también dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora la situación es la siguiente. ¿Habrá alguna circunstancia muy fuerte que me esté venciendo ahorita en este momento de mi vida? ¿Tendré alguna circunstancia en este momento que me esté ganando? Pues no debe de ser. En este momento cada uno de ustedes tendrá alguna circunstancia que me esté rebasando. Si hay alguna circunstancia que me está rebasando, ¿qué tengo yo que hacer? Si yo ya tengo la victoria en Cristo, si Cristo me hace más que vencedor, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Creer que de qué forma? Si yo tengo una circunstancia que supera y me hace dudar de Cristo y me hace ponerme triste, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Orar. Arrepentirse y ir a los pies de Jesús y preguntarse qué estoy haciendo mal o dónde estoy mal. Pero es que falta de fe. Ya no debería de haber ninguna circunstancia que nos supere ahorita. Ya conocemos de Cristo, ya somos victoriosos en Él. O sea, a lo mejor sí podemos bajar la guardia un momento, pero no nos va a derrotar jamás. Ya tenemos la victoria. Ok, pero sin embargo, gracias hermana, siempre hay alguna circunstancia que nos va a rebasar. Nos va a rebasar, y cuando me rebasa, voy a Cristo y le pido perdón. ¿Sí? ¿Por qué le tengo que pedir perdón? Si la circunstancia me rebasó. Pues en ese momento mi fe flaquea, ¿no? O sea, yo debo confiar en que no me debe de rebasar nada, pero mi fe flaquea, no creo. Qué difícil, ¿verdad? Yo creo que Cristo se ponía de rodillas cuando le llegaba alguna notificación del banco, ¿no?, que debía dinero. O Cristo se ponía de rodillas porque un ser querido lo abandonó. ¿Por qué nosotros entonces no podemos con eso? Cristo, ¿por qué se ponía de rodillas? ¿Por qué oraba al Padre? Por el bienestar del mundo. Qué tremendo, ¿eh? Y cuando una circunstancia nos rebasa, es una cuestión personal, ¿eh? No es porque yo esté pidiendo por otra persona. Y entonces a veces perdemos de vista eso que Cristo hizo, que nos hace más que victoriosos, porque seguimos viendo nuestra condición. Bueno, Filipenses 4:13 dice: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. En Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Romanos 8:35 al 37, Romanos capítulo 8, versículos 35 al 37, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Habrá algo? ¿Será que Él ya nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en el peligro, o bajo amenaza de muerte. O sea, ¿será que ya Cristo ya me dejó de amar? No. Dice: por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Dice: claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Entonces, en este segundo punto, cuando nosotros tenemos el bautismo del Espíritu y se refleja en el agua, somos más que victoriosos. El punto número 3. Vamos a leer Romanos 6 del 11 al 14. Del 11 al 14. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús.
No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Y aquí estamos hablando de la justicia y del amor. Cuando Dios nos reconcilia con Él, es por su propia justicia, porque Él nos ama. En su justicia está haber pagado nuestra falla, nuestra falta del pecado original. Ahí está su justicia. Y su amor está en que nos vuelve a reconciliar con Él mismo. Como Él primero nos amó, nosotros tenemos que amar a todos los demás. Y tenemos que perdonar. El que no perdona no ha entendido nada. Vamos a leer Colosenses 3, 12 al 14. Colosenses capítulo 3, del 12 al 14. Dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Esta es nuestra justicia dentro de nosotros y nuestro amor. Tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las fallas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, el cual nos une a todos en perfecta armonía. Si alguien tiene problema de perdón, ¿por qué tenemos problema de perdonar? ¿Por qué tenemos problema de perdonar? Por falta de creerle a Cristo. No hemos entendido que el perdón, ¿qué nos hace? Estar en amargura y nos aleja del Padre. Cristo tuvo muchas fallas y aún así fue perdonado, ¿no? No, ¿verdad? Cristo fue infalible. Cristo nunca se equivocó, Cristo fue santo. ¿Y Cristo no nos perdona? Sí. Cuando más que nosotros somos pecadores, debemos de perdonar los pecados de todos. Y si yo perdono los pecados de los que me han ofendido, ¿qué gano? Libertad. Paz. Mucha paz, libertad, Libertad. pero me gano a mi Señor, ¿eh? El Señor está conmigo. ¿Sí? Bueno. Voy a dar un resumen del bautismo. El bautismo es inmersión. Esto es sumergirse en agua y el agua purifica. Número 2. Es un acto que da testimonio en público. Número 3. Es simbólico, es la manifestación externa de lo que pasó en nuestra vida internamente. Es un acto de obediencia al mandato divino. Ahora, cuando Cristo fue bautizado, ¿qué empezó a hacer? Empezó su ministerio. Si yo no recibo a Cristo, ¿yo puedo empezar a servir a una iglesia? Va a haber muchos creyentes en una iglesia, pongan atención. Va a haber muchos creyentes en una iglesia. Si los creyentes no fueron conversos, ¿serán capaces de servir para honra y gloria de Dios? ¿O van a seguir sirviendo para sí mismos? Sabemos que en muchas iglesias siguen habiendo muchos creyentes que sirven para sí mismos. Protagonismo, ego, muchas cosas. Pero solamente una manifestación de aquello es cuando nosotros servimos y lo hacemos para la gloria del Padre. Si nosotros no hemos tenido una conversión verdadera, no hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, no podemos servir. Aunque el bautismo represente, el bautismo de agua, el externo, represente ante los demás que yo ya creí en Cristo, pero yo sé cuál es mi condición interna y la sabe Dios. ¿Sí? Es por eso que muchos no han servido. Mi condición de que yo fui transformado, una de ellas y que se ve, es que estoy sirviendo, porque ya estoy capacitado, pero estoy sirviendo para la gloria de Dios. Cristo, cuando Él es bautizado, se va al desierto y empieza a servir, ¿verdad?
fue que él ya podía servir, ¿verdad? Él necesitaba el bautizo, pero ¿para quién es el mensaje? Para todos nosotros. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice Mateo 28, 18, 20. Alguien ya se lo sabe de nuevo. Por tanto, ir. Y así por todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo. Este mandato lo da Jesús. Dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Aquí hay algo bien importante. Debemos de capacitarnos. Debemos de capacitar. Vamos a bautizarnos, pero nos debemos de capacitar de aquí hasta que partamos de esta vida. No perdamos el tiempo en estarnos capacitando. ¿Bien? Si nosotros no nos capacitamos, como consecuencia de la ignorancia, ¿en qué caemos? En una mentira. Porque yo creí en mi ignorancia que hay una verdad, estoy participando de la mentira y del engaño, y Satanás me va a estar engañando todo el tiempo. Amén. Ya nada más me dirijo a la audiencia. ¿Y alguien me puede explicar qué es el carpetazo? Rápido. Es morir a tu vieja naturaleza, a todo lo que viviste, dejarlo, enterrarlo, para vivir una nueva vida en Cristo. Ok. ¿Por qué Cristo fue bautizado por Juan? Pásale, hermano. Está fácil. Él dijo que estaba fácil. No, sí está fácil, adelante. Para que se cumpliera la palabra de que si Cristo no hubiera sido bautizado por Juan primeramente, no se hubiera cumplido el formato, la manera como se tenían que hacer las cosas. Por eso tenía que ser bautizado primero a través de Juan, y después Cristo iba a hacer su labor, porque era su principio de lo que iba a hacer. Era el principio de Cristo en ese momento, para poder recibir el Espíritu Santo y estar con el Padre. ¿Pero qué es lo que iba a hacer Jesús? morir en la cruz, Morir en la cruz, Ajá, y luego dar la salvación al mundo. muere en la cruz, es sepultado, Es sepultado Y resucitado. es crucificado, muerto y enterrado. Y luego resucitado. Resucitas a la vida eterna. cuando Cristo es bautizado, entonces ya nos queda claro, Él nos está dando el mensaje de lo que habría de acontecer cuando Él partiera, cuando Él fuera crucificado, muerto y resucitado, y iba a ir otra vez al Padre. ¿Sí? Y cuando Él se iba al Padre, el Espíritu Santo bajó, ¿verdad? Cuando Jesús es resucitado y va al Padre, el reino de Dios se queda en la tierra. ¿Sí? El reino de Dios está aquí entre nosotros. Dios camina entre nosotros. Amén. Cierren sus ojos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso. Señor, vino un tiempo de bautizo. Y Señor, queremos que las personas tomen una decisión, porque tú has transformado sus vidas, porque tú les has dado vida nueva. Que el acto del bautismo en agua sea el reflejo fiel y verdadero de lo que pasó en sus vidas. Señor, que ellos tengan la convicción de tomar esta decisión en sus corazones. Mira, Señor, que hemos visto el anhelo de nuestro hermano Daniel y nuestra hermana Elizabeth. Que ellos, desde que llegaron a nuestra iglesia, Señor, han estado sirviendo. Porque tú ya los bautizaste en el Espíritu, Señor. Porque ellos han dado frutos de que te han recibido. Señor, eso que pasó en sus vidas y que ha pasado en la vida de cada uno de nosotros,
y ahora se va a manifestar de manera externa para que todo el mundo lo sepa. También como lo van a saber las huestes de maldad. Entonces, Señor, este ejemplo, esta manifestación del testimonio, ellos también lo están haciendo en sus frutos. Señor, gracias porque cuando nosotros te recibimos, dejamos nuestra vieja naturaleza. Pero, Señor, yo te pido y llamo a la congregación para que hagan un servicio a la estatura, Señor, de tu sacrificio. Porque si nuestro Señor Jesús nos dio algo mayor en el entendimiento y en el conocimiento que en ese momento tenía Juan el Bautista, ¿por qué no respondemos en esa medida, Señor? Jesús, cuando tú caminaste y estuviste con nosotros en la tierra, tú eres bendito. Danos una vida, Señor, y que entendamos que nosotros podemos ser benditos en nuestro andar y en nuestro caminar, como tú lo hiciste. Es por ello, Señor, que yo te pido que cuando demos un servicio tengamos calidad y nos comprometamos en un orden y una disciplina para toda la iglesia. Hemos visto que nuestro servicio, Señor, principalmente, si hay una cita a las 3, llegamos a las 4, cuando llegamos. Y esto es un mal que está creciendo en nuestra iglesia. Señor, ayúdanos a tomar en serio este papel que tú nos estás dando. Que si yo tengo que servir en algo que tú me asignaste, que lo haga con amor y con calidad, en todos los sentidos, en todos los aspectos. Porque tú, Señor, nunca nos diste migajas, porque tú nos diste tu vida. Y tú, Señor, nos diste la promesa de la vida eterna. Porque cómo es que muero contigo, resucito contigo. Y mi archivo viejo me traje muchas hojas, porque no las quemé todas. Y es aquí donde a veces damos frutos. ¿Y qué le estamos enseñando a nuestros niños o a los nuevos convertidos? Señor, vamos a dar carpetazo todos. Carpetazo a nuestra vieja vida para tener una vida nueva contigo, porque tú nos haces más que vencedores. Todo lo podemos sentir que nos fortalece. Gracias, Padre bendito, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo y Espíritu Santo. Gracias porque caminas en medio de nosotros.